Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les he traído un ejercicio muy interesante acerca del tema de funciones trigonométricas de ángulos compuestos y múltiples, que como les había explicado en un video anterior es una especie de identidades trigonométricas más avanzadas, ¿no? Bueno, en este ejercicio se nos pide calcular m, que venía a ser 4 coseno de 20 grados menos raíz de 3 por la cotangente de 20. A primera vista, el ángulo de 20 no es un ángulo notable, por lo que reemplazarlo no cabe, ¿no? No nos ayudaría mucho, por lo que habría que expresarlo de otra manera. Bueno, si empezamos dividiendo esta cota, porque la cotangente es el coseno entre seno, habría que homogeneizar la ecuación para poder resolver y se nos hace un poquito laborioso y complicado. Puede que lleguemos a la solución, pero se nos va a hacer muy complicado. Lo que a mí me da idea de resolver este ejercicio es algo muy interesante. Es este 4 y este raíz de 3, o aunque más me importa es el 3. Eso me hace recordar a las funciones trigonométricas o identidades trigonométricas para el ángulo triple. Porque el seno y el coseno del ángulo triple, al llevarlo eh, a su ángulo, la tercera parte, bueno, si es ángulo 3x, si lo llevamos a x, aparece un 4 y un 3 en ambas razones trigonométricas, tanto para el seno como para el coseno. Entonces por ahí podemos ir atacando el ejercicio. No necesariamente siempre es que atacar esto, sino que también podemos ir por otro lado. ¿Y por qué me da esa idea? También porque si lo llevo yo a su ángulo triple, el triple de 20 claramente es 60. Entonces eso ya es un ángulo notable, por lo que me puede ayudar significativamente a resolver este ejercicio. Así que como ya les estaba contando, esto me hizo recordar la siguiente identidad del seno triple. La voy a anotar acá. Yo tengo que el seno del ángulo triple, por ejemplo 3x, esto es igual a 3 veces el seno del ángulo x menos 4 veces el seno de ese ángulo, pero elevado al cubo. Esto es el seno de 3x llevado a su ángulo x. Por lo que si queremos hacerlo con el coseno la identidad es parecida. Por lo que el coseno de 3x descomponiéndolo sería 4 veces el coseno al cubo de x menos 3 veces el coseno de x. Yo pensé en esto porque por el 4 y el raíz de 3 que tenemos acá. Además que si nosotros pensamos en el triángulo notable de 60, de 30 y 60, por lo que el triple de 20 es 60, en el triángulo rectángulo las proporciones van de 1, raíz de 3 y 2, por lo que ahí puede salir esta raíz de 3. Así que vamos por allí. Pero a nosotros, miren, a nosotros nos piden aquí cotangente de 20. Cotangente de 20. Así que vamos a ver cómo la podemos hallar esa cotangente. Bueno, con la definición de esto, del seno triple y el coseno triple, entonces yo puedo descomponer el seno y el coseno del ángulo 60 a ángulo 20, llevándolo de la siguiente manera. Yo puedo afirmar de que el seno de 60 grados sería igual a 3 veces la tercera parte del seno de 60, es decir, seno de 20, menos 4 veces el seno de 20 elevado al cubo. Esto es lo mismo, ¿no? He dividido el 60 en su tercera parte, en seno de 20 y seno de 20. Ahora lo mismo para el coseno. El coseno de 60 es igual a 4 veces el coseno al cubo de 20 grados, menos 3 veces el coseno de 20 grados.
¿Y por qué hago esto? Bueno, porque el seno de 60 y el coseno de 60 yo sí lo sé. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 es un medio, por lo que son longitudes conocidas. Y bueno, y de ahí yo puedo despejar la cota de 20 y el coseno de 20, ¿no? Lo puedo despejar en función de el coseno de 60. Primero vamos con la cotangente de 20. Vamos a dividir esta ecuación entre esta. A esta le vamos a llamar 1 y a esta le vamos a llamar 2. Lo que vamos a hacer aquí es dividir 1 entre 2. ¿Qué pasa si dividimos 2 entre 1 vamos a dividir? 2 entre 1. ¿Para qué? Para tener directamente la cotangente. Si dividimos coseno entre seno, nos da la cotangente de 60 grados. La cotangente de 60 grados. Entonces, hemos dividido esto entre esto. Ahora falta dividir lo que está aquí, por lo que nos quedaría una fracción que estaría dada de la siguiente manera. 4 veces el coseno al cubo de 20 grados menos 3 veces el coseno de 20 grados. Y todo eso sobre 3 veces el seno de 20 grados menos 4 veces el seno al cubo de 20. Si nos damos cuenta, tenemos arriba puro coseno y abajo puro seno, ¿no? Y el 4 va adelante y acá pues nos está restando. El 4 está positivo, acá negativo, ¿no? Es una característica. Entonces, vamos a factorizar arriba coseno y abajo seno y vamos a dar el valor de la cotangente de 60. La cotangente de 60 es raíz de 3. Perdón, 1 entre raíz de 3. Así que vamos a anotarlo. Cota de 60, 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Y esto tiene que ser igual a todo esto de acá. Factorizo arriba un coseno. Coseno de 20 grados por, me quedaría 4 veces el coseno al cuadrado de 20 menos, como he factorizado coseno de 20, menos 3. Y abajo factorizo un seno de 20, seno de 20 grados, por lo que me quedaría 3 menos 4 veces el seno al cuadrado de 20. Hemos factorizado, ¿no? Aquí podemos dividir coseno entre seno, que eso es la tangente de 20. Pero recordemos que nosotros queremos raíz de 3 por la cotangente de 20. Bueno, entonces esta raíz de 3 va a pasar a multiplicar. Y este 3, todo este paréntesis que está dividiendo pasa a multiplicar y esto de arriba pasa a dividir, por lo que me quedaría de la siguiente manera. 3 veces 3 menos 4 veces el seno al cuadrado de 20 grados sobre lo que está aquí, que sería 4 veces el coseno al cuadrado de 20 grados menos 3. Y eso es igual a, pasa a multiplicar el raíz de 3 por coseno entre seno, que es la cotangente de 20 grados. Y esto es lo que nos piden aquí arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el coseno. De esta ecuación, perdón, de aquí de esta ecuación 2, podemos despejar el coseno de 20, ¿no? Claramente. Vamos a irla, vamos a despejar ahí el coseno de 20. Entonces, aquí esto va a ser el primer paso. El segundo paso que vamos a aplicar aquí es de la ecuación número 2.
vamos a despejar coseno de 20 grados. Estamos anotando los pasos. De esta ecuación 2 despejamos este cosenito, por lo que escribimos aquí coseno de 60 grados igual a 4 veces el seno al cubo de 20 menos 3 veces el coseno de 20 grados. Por lo que coseno de 60, vamos a ir resolviendo. Coseno de 60 es 1/2. Factorizamos, perdón, aquí es coseno, perdón, esto es coseno al cubo. Factorizamos un coseno que nos quedaría coseno de 20 grados. Factorizando aquí nos queda 4 veces el coseno al cuadrado de 20. Recordemos que esto es 4 coseno al cubo de 20. Nos quedaría 4 coseno al cuadrado de 20 menos 3. Si nos damos cuenta, esto de aquí es lo mismo que está acá, ¿no? 4 coseno al cuadrado de 20 menos 3 es lo mismo. Por lo que esto va a pasar a dividir y multiplicamos por 4. Vamos a multiplicar por 4. Por 4 acá y por 4 acá. ¿Por qué por 4? Porque queremos 4 coseno de 20, que está aquí. Nosotros queremos 4 coseno de 20. Entonces, por eso en esta ecuación multiplicamos por 4. Aquí se dividiría 4 entre 2, nos quedaría 2. Y acá vamos a ir pasándolo a dividir. Por lo que tenemos arriba 2. 4 entre 2, 2. Sobre, nos quedaría 4 veces el coseno al cuadrado de 20 grados menos 3. Y todo eso es igual a 4 coseno de 20 grados. Y si nos damos cuenta, ya tenemos todo el ejercicio, simplemente hay que reemplazar. Tenemos que 4 coseno de 20 es igual a 2 sobre 4 coseno al cuadrado de 20 sobre 3. Y tenemos aquí que raíz de 3 por la cotangente de 20 es igual a 3 menos 4 veces el seno al cuadrado de 20 sobre 4 coseno al cuadrado de 20 menos 3. Si nos damos cuenta, vamos a tener el mismo denominador aquí y acá, por lo que vamos a reemplazar. Entonces a nosotros nos pedían calcular m, por lo que m quedaría así. 4 coseno de 20 ya lo habíamos hallado, que era 2 sobre 4 veces el coseno al cuadrado de 20 menos 3. Y todo eso restado de raíz de 3 cotangente de 20 es todo esto. Vamos a ponerle un paréntesis porque ahí tenemos un signo menos acá. Nos quedaría 3 menos 4 por el seno al cuadrado de 20. Todo eso dividido entre 4 coseno al cuadrado de 20 menos 3, ¿no? Y simplemente, ¿qué tenemos que hacer aquí? Operar. M quedaría de la siguiente manera. Como son fracciones homogéneas, colocamos el mismo denominador, 4 veces el coseno al cuadrado de 20 grados menos 3. Arriba nos queda 2 y como tenemos un signo menos va a cambiar de signo todo lo que está aquí. Sería menos 3 más 4 veces seno al cuadrado de 20 grados. Ahora vamos a seguir operando, por lo que nos quedaría que m es igual a, ordenamos aquí 4 seno al cuadrado de 20 grados y 2 menos 3 menos 1, ¿verdad? Y abajo nos quedaría 4 veces el coseno al cuadrado de 20 menos 3. Bueno, ahora según nuestra comodidad podemos reemplazar con las identidades pitagóricas el seno al cuadrado o el coseno al cuadrado, cualquiera, ¿no? El que sea de nuestro grado. Bueno, yo trabajaré aquí con el numerador. Abajo lo dejaré igual, 4 coseno al cuadrado de 20 grados menos 3.
Y arriba quedaría 4 pero el seno al cuadrado es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de 20, por la identidad pitagórica y todo esto menos 1. ¿Por qué lo he cambiado? Para que todo quede en función de una sola identidad, de una sola razón trigonométrica, en este caso el coseno. Por lo que resolviendo ahí, que distribuimos el 4, nos quedaría 4 menos 4 coseno al cuadrado de 20 grados menos 1, y abajo lo mismo, 4 coseno al cuadrado de 20 grados menos 3. Por lo que m finalmente nos quedaría 4 menos 1, 3. 3 menos 4 veces el coseno al cuadrado de 20 grados, y todo eso dividido entre 4 coseno al cuadrado de 20 grados menos 3. Y si nos damos cuenta, el numerador y el denominador es lo mismo, simplemente están con el signo cambiado, el signo opuesto. Por lo que si quieren para que lo vean más a detalle, vamos a hacer lo siguiente. Factorizo un signo menos arriba, menos. Ordeno, en vez de menos 4 coseno al cuadrado de 20, voy a colocar positivo 4 coseno al cuadrado de 20 grados. Y el 3 está positivo, pero como le he factorizado al menos, quedaría menos 3. Y abajo, 4 coseno al cuadrado de 20 grados menos 3. Y miren, tenemos arriba 4 coseno al cuadrado de 20 menos 3 y abajo lo mismo, por lo que se puede simplificar y esto nos queda como respuesta menos 1 por el signo que está acá. Así que esa sería la solución para nuestro ejercicio, teniendo en cuenta las identidades o funciones del ángulo triple, ¿no? Y teniendo por ahí un sexto sentido que nos puede indicar, ¿no? O una vista general, teniendo en cuenta las características de nuestra pregunta, que era esta, teniendo las características de nuestra pregunta, podemos llegar a una solución, ¿no? Trabajando con una identidad, en este caso el ángulo triple. Bueno, espero que este video sea de su agrado, sea de mucha utilidad y les pueda generar una visión más amplia, ¿no? De cómo resolver este tipo de ejercicios de funciones trigonométricas. Bueno, sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.